Hola, comenzamos el capítulo 1 de la primera parte de nuestro curso sobre swaps de tasas de interés. Para dar una idea intuitiva de los swaps de tasas, partiremos entregando una definición general y un primer ejemplo de estos productos. A continuación, hablaremos de los productos más básicos del mercado internacional, que son los Overnight Index Swaps u OIS. Veremos cómo se definen y mostraremos un ejemplo de funcionamiento. Finalmente, introduciremos los swaps del mercado local. Más precisamente, hablaremos de los swaps cámara en pesos, su estructura y cómo se operan, para luego abordar también los swaps cámara en OF o CLF, como se conoce al OF en el mercado de derivados de tasa de interés. Veremos cómo estos swaps locales son un caso particular de los OIS. Vamos entonces con las definiciones generales. Un swap de tasa de interés es un contrato a través del cual dos partes se comprometen a intercambiar flujos de intereses calculados a una tasa fija por intereses calculados a una tasa flotante. Por tasa flotante entendemos una tasa que va variando en el tiempo, pero que asume el valor de algún referencial válido y ampliamente aceptado por el mercado. Por ejemplo, cada 6 meses y por un periodo de 2 años se intercambian flujos calculados al 4% versus flujos calculados a TAP de 90 días. La TAP de 90 días podría ser la TAP en pesos, que sería lo más usual. Para transformar estas tasas de interés a flujos, se debe utilizar un cierto nominal, una cierta cantidad de dinero que se conoce como nocional y que nunca se intercambia. Eso de nunca se intercambia, en Chile tiene una pequeña excepción, pero en la vastísima mayoría de los casos, este nocional no se intercambia jamás. Vamos entonces a ver un ejemplo en Excel. Estamos hablando de la planilla que se llama swapint 1 01 1. Estamos en la primera planilla del curso, la planilla swapint 1 01 1. Vamos revisando esta planilla celda por celda. Estamos suponiendo que la fecha de hoy es el 28 de abril del 2015. El nocional del swap son 50 millones de pesos. Tenemos una tasa fija del 4% y esta tasa fija se está considerando lineal actual 360. Para todos aquellos que necesiten un refresco de convenciones de tasa, les sugiero revisar nuestro curso de renta fija. Y la periodicidad es 6 meses. Entonces acá tenemos la estructura del swap, le hemos puesto por comodidad para poder construirla bien en Excel el número de cupón, 1, 2, 3, 4. Y acá tenemos la fecha inicial del primer periodo de intereses, que coincide en el caso de los swaps de TAP con la fecha de hoy o la fecha de trade, la fecha que se negocia la operación. La fecha final es 6 meses después y fíjense lo que significa esto. 28 de octubre del 2015. No son 180 días, sino que son 6 meses después de la fecha de inicio, en el sentido que es 6 meses después, es en octubre, y es el mismo día que comenzó, es el 28 de abril. A eso le sumo 6 meses, 28 de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, día 28. Si esto hubiera sido un día inhábil, lo más seguro es que la convención de mercado nos habría dicho pásate para el día hábil siguiente. Y todo eso está recogido acá en estas funciones que veremos muchas veces durante el curso, que una se llama Boost Day, la otra se llama Add Months y la otra se llama Ten. Vamos a ver el uso de cada una de ellas de inmediato. La función Ten es muy sencillo. Aquí voy a ver escribirla y la voy a hacer apuntar aquí a la periodicidad. Me va a devolver 6. Me dice el número de meses que hay en un símbolo de este estilo. Por ejemplo, yo podría aquí poner un año. ¿Cuántos meses hay en un año? Hay 12 meses y eso es exactamente lo que me va a devolver la función ten. Y si le pongo 24 meses, me va a devolver 24. Si le pongo 2 años, me va a devolver 24. O sea, la función ten me dice el número de meses que hay implícitamente en un símbolo de tipo n meses o n años. Luego viene la función BoostDay. Entonces, supongamos que estamos a 28 de abril del 2015. 28 de abril del 2015 es el 28 de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, día 28. Si esto hubiera sido un día inhábil, lo más seguro es que la convención de mercado nos habría dicho pásate para el día hábil siguiente.
esta misma fecha, vamos a hacer acá control C y vamos a pegar esto como valor. Excel, cuando pega como valor las fechas, las deja ahí en un formato, no en un formato, sino se ven como están representadas internamente. Le vamos a poner un formato fecha. Es un miércoles. Entonces Boost Day lo que hace es pasarme al día hábil siguiente en el caso que la fecha que le doy sea un día sábado o un día domingo. En este caso, como es miércoles, me va a dejar exactamente igual. Voy a volver a copiar aquí el formato. Ahora, si esto fuera un sábado, sería 28, 29 sería jueves, 30, 31 de octubre. Si pongo 31 de octubre, esto me va a llevar al lunes 2 de noviembre. Entonces lo único que hace la función BoostDay es, dada una fecha, me pasa para el lunes siguiente si es que esa fecha es un día sábado o un domingo. Y finalmente la función addMonths me suma un número n de meses a una fecha. Por ejemplo, si quiero sumarle 24 meses al 2 de enero del 2015, voy a hacer addMonths 2 de noviembre del 2015 y le sumo 24 meses. Vamos a ver que nos fuimos al 2 de noviembre del 2017, es decir, 2 años después. ¿Ok? O 24 meses después. Entonces estas tres funciones en su conjunto, primero le suman a la fecha de inicio el número de cupón por la periodicidad expresada en número por 6 meses. Entonces aquí vamos sumando 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses, siempre a la fecha de inicio. Fíjense que eso está fijo. Y adicionalmente, si alguna de estas fechas resulta ser un día festivo, con la función BoostDay corregimos y nos pasamos al día hábil siguiente, al lunes siguiente. Notar que se deja fija esta fecha. Esto lo que logra es que la tabla de desarrollo se mantenga siempre alrededor del día 28 y no se vaya moviendo para la derecha. O sea, no nos vayamos en cada corrección de días hábiles moviéndonos, haciendo periodos de intereses que van en fechas más adelante del 28. Generalmente lo que se trata de hacer es mantener el día 28 como pivote, como varicentro del calendario de fechas de un swap. Luego tenemos el nominal vigente o nocional vigente del swap en cada periodo. Este es un swap que mantiene su nocional, ya que ese es el caso estándar. Y esta amortización está diciendo simplemente que el nominal no cambia de un periodo a otro. En el caso de los swaps muchas veces ni siquiera se utiliza este número. Fíjense que no tiene ningún impacto. Entonces muchas veces uno ni siquiera considera la amortización en el último flujo, sino lo que dice es, esta amortización lo único que me está diciendo acerca del swap es si el nocional vigente del periodo siguiente se mantiene igual o decae. Finalmente tenemos el interés a tasa fija, que se conoce como la pata fija del swap, y eso lo estamos calculando con el nocional vigente por la tasa fija que se mantiene siempre ahí fijo en C4, por la diferencia de días entre la fecha inicio y la fecha final, dividido 360. Esa es la manera de calcular intereses cuando la convención de la tasa es actual 360. Aquí estamos con nuestro escenario de TAP. Decimos que la primera tasa TAP es del 3.92 y que las sucesivas tasas TAP son del 4.50. Y aquí voy a abrir para mostrar dos campos adicionales que estaban escondidos, que son la fecha de pago y la fecha de fijación. Esto estaba escondido acá con las columnas agrupadas detrás de esta crucecita. Entonces primero veamos la fecha de fijación. La fecha de fijación indica a qué día corresponde la tasa TAP que está mostrada aquí en la columna J. Entonces en el primer periodo, esta tasa TAP del 3.92 corresponde a la fecha al 24 de abril, que coincide con la fecha inicial del periodo. Y lo mismo ocurre en los periodos sucesivos. La fecha a la que corresponde la tasa TAP
en este swap coincide con la fecha inicial. Ahora, ¿por qué se hace esta separación? Porque hay swaps, por ejemplo los swaps de LIBOR, en los cuales la fecha de fijación no coincide con la fecha inicial. Y por lo tanto es importante tener separados ambos conceptos. Puede ser, como en el caso de un swap de TAP, que la fecha de fijación sea la misma que la fecha inicial, pero puede ser como en el caso de un swap de LIBOR o incluso un swap de Euribor, que la tasa, que la fecha de fijación no coincida con la fecha inicial. Entonces el 3.92 corresponde al 28 de abril, este 4.50 corresponde al 28 de octubre y así sucesivamente. Otro punto que es importante mencionar es que el flujo final del swap no necesariamente se paga el día de la fecha final. Aquí, en este ejemplo, la fecha de pago coincide con la fecha final, pero no necesariamente esto es así. Por ejemplo, nuevamente en un swap de LIBOR o incluso en un swap de TAP con una contraparte externa, es posible que la fecha de pago no coincida con la fecha final para acomodar diferencias de horario y por lo tanto hacer que el proceso operativo sea más robusto, no hayan problemas de atrasos en los pagos porque la fecha de pago está muy cercana a la fecha final. Vamos a volver a cerrar esto para tener un poco más de espacio y vamos entonces a ver cómo se calcula el interés a tasa flotante. Entonces vemos que la fórmula es prácticamente la misma que el interés a tasa fija, ya que la TAP también es una tasa actual 360, o al menos debería serlo, ya que la TAP no está demasiado bien definida en la ley, y se calcula entonces el interés como el nominal vigente por la TAP del periodo, por el número de días que hay entre la fecha inicio y la fecha final, dividido 360, la base de la tasa TAP. Vemos que en cada nuevo periodo de intereses cambian las fechas y cambia la tasa TAP. Tenemos que considerar la tasa TAP fijada en cada periodo de intereses. Finalmente, el flujo del swap se considera neto. Aquí estamos considerando signo negativo, significa que el cliente contraparte que ha tomado este swap está pagando la tasa fija y está recibiendo la pata flotante. Nunca se hacen derivados de que alguien tenga que pagar para luego recibir o viceversa, primero recibe y después pague, para evitar este problema que se llama riesgo de settlement, que el que paga se quede esperando que le paguen. Los flujos siempre se consideran netos y por lo tanto en este caso la parte que está pagando la pata fija va a tener que pagar el neto de 20.000 y tantos pesos. Y en los cupones sucesivos en este escenario, el cliente va a estar recibiendo algo alrededor de 127.000 pesos. Nunca se hacen flujos distintos, sino que siempre se compensan para evitar riesgo de settlement.